Vamos a la política. El Frente Amplio realizó su congreso estratégico, donde, entre otras cosas, se estableció la vocería de la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez. Vamos a conocer las conclusiones de estas reuniones. Para eso nos acompaña en el estudio Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. Catalina, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, algo cansada el fin de semana, pero intenso, todo bien. Estuvo muy intenso, pero muy bonito también. Precioso. Mucha presencia también de los delegados regionales, ¿no? Fueron más de 3.000 personas, más de 3.500 personas a nivel nacional participando. Ahora estimábamos 300 delegados. Finalmente tuvimos 400 personas participando de un evento que nos tuvo todo el fin de semana diseñando de igual a igual entre los presidentes de partidos, senadores, diputados, representantes en general, junto a la militancia frente amplista de base. Una serie de los programas municipales, la estrategia, un proceso precioso y que yo creo que reafirma mucho las convicciones y materializa un poco esta idea de las nuevas formas de hacer política. Ya había un tema en particular que a muchos lo tenían ahí como pendiente, especialmente con las miras a lo que son las elecciones municipales, también de gobernaciones. Era la gran pregunta que se hace uno cuando ve a la exconcertación, ex nueva mayoría, partidos uno y otro, y cuando está el Frente Amplio. Y se preguntaba mucho, bueno, finalmente va a haber un acuerdo nacional en votación, tras muchísimas conversaciones me imagino, se llegó al punto de que van a haber acuerdos puntuales con partidos de la oposición, pero no un gran acuerdo nacional. ¿Por qué se llegó a esta definición? Primero, esto es una tesis que desde Revolución Democrática venimos impulsándose hace bastante tiempo, también otros partidos dentro del Frente Amplio. Fue una decisión que ya había tomado además la Mesa Nacional del Frente Amplio, que ya venimos a ratificar en Asamblea y que tiene que ver con que, lógicamente, hoy día creemos no es momento de pensar en pactos nacionales que nos puedan obligar a apoyar alcaldes como Aguilera en San Ramón, sino que más bien creemos que el diálogo que tenemos que establecer tiene un carácter local, territorial, una conversación sobre cuál es el proyecto que les queremos ofrecer, cuál es la mejor manera de vivir para una región o para una comuna determinada. Y desde ese punto de vista reafirmamos nuestra voluntad de construir mayorías, de construir diálogo, pero con programa, con proyectos sobre la mesa, guardando la calculadora electoral y estando disponibles a establecer diálogo con otras fuerzas de oposición, con el mundo social, también con el mundo de los independientes. Con una mirada bien profunda, ustedes hablan de compartir los proyectos de transformación. O sea, no es solamente aquí acuerdos electorales como generalmente se ha ido armando los partidos o las coaliciones políticas cuando están a puertas de los comicios. Sí, en Revolución Democrática... Que también tiene un desafío, porque va marcando un punto de inflexión con respecto a partidos que comparten este grado de oposición, pero que finalmente quizás no los ven como algo muy de la causa, muy habitual. Por cierto que es un desafío, porque además es preguntarse cómo podemos hacer política de otra manera, cómo podemos hacer política ya no reunir a las directivas de dos partidos políticos decidiendo el futuro de Chile, pensando que pueden decidir el futuro de Chile, sino en asambleas abiertas con los vecinos, con la ciudadanía, haciendo un llamado. Nosotros en Revolución Democrática le llamamos apertura transformadora, ¿no? Apertura, porque eso no tiene que ver solamente con cómo nos abrimos a conversar con otros partidos de oposición, sino que tiene también que ver, y por sobre todo, con cómo nos abrimos a conversar con el mundo social, con el mundo de los independientes. El Congreso del Frente Amplio parte con un homenaje a Rodrigo Mundaca, por ejemplo. Parte saludando a todas las dirigencias sociales que nos acompañaron en el proceso congresal y eso nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas. A mí me encantó ver a Revolución Democrática ahí actuando de manera unificada, defendiendo las tesis que estábamos impulsando y consiguiendo mayorías dentro del Frente Amplio para apostar a conseguir mayorías también nacionales que nos permitan gobernar y transformar. En ese punto, ya se formaliza un acuerdo que ustedes ya de Revolución Democrática habían levantado en el Frente Amplio, pero en la práctica, en lo concreto, ya adelantándonos un poquito, viendo lo que va a ser el próximo año, cuando desde el PPD, el Partido Socialista, los distintos grupos, el Partido Comunista también, los distintos partidos de oposición, van a esperar de alguna manera a ver cuáles son las cartas que se van poniendo en la mesa y ustedes también integrando lo que son sus postulantes a alcaldías, a gobernaciones. ¿Cómo se materializa este proceso? Lo que estamos haciendo hoy día es cada una de las fuerzas del Frente Amplio por medio de los comunales Frente Amplistas. Nosotros tenemos comunales Frente Amplistas en casi todo Chile. Estamos levantando diagnósticos de las realidades territoriales y locales. Estamos levantando agenda estratégica. Beatriz Sánchez va, de hecho, a hacer una gira, visitas por todo Chile, preguntándonos cuáles son las ciudades Frente Amplistas que queremos. Diagnosticado ese escenario, conversado ese escenario con los vecinos y con las vecinas, habrá que determinar si tenemos capacidades de ir en esa
esa comuna liderando un proyecto municipalista o si quizás otra sea una mejor alternativa para, por ejemplo, impedir el avance de la derecha. Pero más allá de los nombres, digamos, los candidatos y candidatas. A nosotros nos gusta siempre hablar primero de proyectos, siempre primero de ideas y después ver quién representa de mejor manera esas ideas, ese proyecto, con un buen liderazgo para enfrentar lo que se viene en términos municipales. Pero creemos que las ideas tienen que estar por delante, más allá de luego la definición colectiva de quién representa aquellas ideas. ¿Usted cree que los partidos están actuando al revés de como ustedes lo piensan? Primero con la cara, con el nombre y luego con el proyecto. ¿Y por qué eso puede ser desventajoso o una mala estrategia, digamos? En Chile parecemos estar acostumbrados a hacer política de una sola manera. Estamos acostumbrados a esta lógica del que tiene mantiene, a que vamos a competir en las comunas grandes, por ejemplo, y no en las comunas chicas que no me dan tanto rédito electoral. Parece ser ese el razonamiento de los partidos políticos tradicionales y buscando asegurar su trinchera, su propio espacio de control de poder con liderazgo, además que no se renuevan. Nosotros lo que esperamos desde el Frente Amplio es hacer una demostración cotidiana de que la política puede ser distinta. O sea, cuando reunimos a 3.000 personas, más de 3.500 personas, a debatir sobre cuál es el proyecto municipal que queremos, sobre cuál es el futuro que queremos ofrecerle a nuestro país. Y ponemos a representantes populares que suelen verse arriba de un podio, alejados de la gente, a discutir en igualdad de condiciones y a votar en igualdad de condiciones una ex candidata presidencial con un militante de cualquier comunal del Frente Amplio. Creo que esa es una muestra muy gráfica de lo que nos imaginamos, de cómo nos imaginamos construyendo Chile. Y acá la gente lo caricaturiza, ¿no? Dice como, ay, pero es que casi el Chilezuela, ¿no? La lógica del Frente Amplio como una lógica de desorden. Oye, las mociones que aprobamos en el Congreso las aprobamos en su gran mayoría con más del 80% de acuerdo. O sea, un conglomerado que es capaz de levantar mociones, de ponerlas en votación, de discutir, por cierto, poner las diferencias sobre la mesa, pero después ponerse de acuerdo y salir adelante con una vocería única. Yo creo que no sé qué otro conglomerado pueda decir que está haciendo eso en Chile. Y yo creo que más que ufanarse y más que sentir que aquí, listo, nos graduamos en esto, estamos todo el rato aprendiendo. Y yo creo que la invitación que hay que hacer es a que nos atrevamos a mirar la política de otra manera, los partidos tradicionales y los partidos políticos o las organizaciones sociales nuevas que estamos naciendo. Desde los partidos de la oposición, el último punto con respecto a las elecciones, para seguir con otros temas, hubo mucho acercamiento, conversación, por lo que tengo entendido, por lo que uno leía también en los medios, para llegar a acuerdos nacionales con el Frente Amplio, con los partidos y movimientos del Frente Amplio. Finalmente ustedes quedan con la idea de acuerdos puntuales donde se comparta este proyecto de transformación. Seguramente pueden salir algunos críticos de la oposición de que de alguna manera aquí la idea es unirse para derrotar a la derecha. ¿Cómo reacciona frente a eso? Creo que la mejor manera de derrotar a la derecha es ofreciendo un proyecto político que le haga sentido a las personas, que le entregue certeza y que le entregue seguridades a las personas. Yo creo que traicionar nuestras convicciones hoy día es el peor error que podríamos cometer. El Frente Amplio surge como una alternativa al duopolio, como un proyecto político distinto. Venimos de una generación del mundo social, de las generaciones movilizadas del 2011, del 2006, por ejemplo, que sin duda marcaron un hito en cómo entendemos la democracia en Chile. Y yo creo que sin duda este proceso electoral municipal tiene que servir, por supuesto, para coordinar a las fuerzas de oposición y evitar el avance de la derecha, pero por sobre todo tiene que servir para que nos preguntemos qué es lo que le estamos ofreciendo a los vecinos y vecinas para mejorar sus condiciones de vida hoy. Y yo creo que esa es la gran pregunta que hoy día debe unificarnos como coalición y respecto a la cual debemos atrevernos a disputar, a ser alternativa en todas las comunas de Chile. ¿En estos acuerdos puntuales se descarta alianzas con la democracia cristiana? El Frente Amplio y el Congreso del Frente Amplio en ningún caso se trató de la democracia cristiana, no hablamos de la democracia cristiana en él. Sin embargo, lo hemos dicho reiteradamente, en las condiciones en las cuales hoy día se comporta la democracia cristiana es muy difícil llegar a un entendimiento, a una conversación. O sea, a nosotros nos interesa dialogar, conversar con todos los actores, pero llegar a acuerdos con aquellos actores en los que realmente tengamos coincidencias del Chile que queremos. Y eso en el espectro de la oposición, creo que en estas condiciones lamentablemente hoy no considera la democracia cristiana. Desde el Frente Amplio se ha hablado de que no hay sintonía con la democracia cristiana. Es que no lo ha habido en el Congreso, no lo ha habido en los territorios, no lo ha habido en la forma de hacer política, no lo ha habido en la coherencia o consecuencia de la defensa de sus convicciones, digamos. Entonces, si no lo ha habido en todo eso, que es una apuesta política de fondo, ¿por qué lo habría en términos de la calculadora electoral? Digamos, no tiene sentido para nosotros. Ahora,
eso, insisto, reafirmar la voluntad de diálogo con todos los actores a nivel territorial. Quizás hay una buena dirigencia de la democracia cristiana en alguna comuna de Chile y ahí el Frente Amplio no va a dudar en decir, pucha, a lo mejor aquí sí hay una apuesta transformadora. Creo que hoy día la política se hace, al menos los partidos tradicionales se mueven mucho más en función de liderazgos, de algunos liderazgos, de líderes y lideresas en sus comunas, que de proyectos políticos como partidarios. La desintegración de la política en ese sentido ha sido un fenómeno muy nítido, digamos, en el último tiempo. Acuerdo que más bien dejan de lado la directiva, pensando un poco en eso. ¿Acuerdo? A la directiva de los partidos, no solamente la democracia cristiana. Por cierto, nosotros hemos tenido una serie de reuniones con las directivas de distintos partidos de la ex nueva mayoría y las vamos a seguir teniendo. Pero lo que nos interesa es que cada una de esas definiciones tenga ese reconocimiento territorial y el reconocimiento de qué necesitamos en lo local para transformar esa cotidianidad. Y para eso, por cierto, son nuestras militancias en los comunales los que nos pueden entregar los mejores antecedentes y veremos la manera de materializarlo. Tú hablas de Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial justamente del Frente Amplio, asume a partir de hoy ya de manera formal un rol de vocera, trabajo en terreno para ir de alguna manera, se entiende, aglutinando lo que es esta mirada que tiene el Frente Amplio para no solamente las elecciones, sino que el trabajo ya de aquí a los próximos años que van a ser bien desafiantes. Pero se ha hablado de la posibilidad de que Beatriz Sánchez podría ser candidata, por ejemplo, por la gobernación de Valparaíso, o nuevamente retomar esta bandera como candidata presidencial del Frente Amplio. Se le preguntó, de hecho, en las últimas horas y dijo, bueno, con este trabajo en terreno puede que yo vaya definiendo lo que va a ser mi futuro. ¿Cómo evalúan eso? Creo que en primer lugar el liderazgo de Beatriz Sánchez es un liderazgo esencial en este segundo tiempo del Frente Amplio. Cuando nosotros hablamos de apertura transformadora y hablamos de la necesidad de hablarle al mundo social, de hablarle al mundo de los independientes, el liderazgo de la BEA es esencial allí. Y es un liderazgo que hace mucho sentido con esta apertura del Frente Amplio y con, digamos, la convicción de la necesidad de discutir proyectos y de poner ideas sobre la mesa. Y en ese sentido la gira que también hace por Chile creo que aporta mucho a ese proceso. A mí en lo personal, por supuesto que me encantaría que Beatriz Sánchez fuese nuestra candidata presidencial, creo que le haría bien al Frente Amplio, pero que por sobre todo le haría bien a Chile. ¿No postular a la gobernación? Yo preferiría... En tu óptica personal. En mi óptica personal, a mí me encantaría que Beatriz Sánchez fuese la siguiente candidata presidencial del Frente Amplio. Diputado Boris, diputado Jackson, también lo he escuchado ese mismo Por cierto, mensaje. Y yo no sé si uno podría decir otra cosa en términos del tremendo liderazgo que Beatriz Sánchez significa. O sea, incluso, a mí no me gusta mucho hablar de las encuestas, pero incluso en la encuesta menos optimista, Beatriz Sánchez marca un liderazgo a nivel nacional y cómo no, digamos. Sí, creo que marca un hito en la generación de una nueva política en Chile. ¿Y otra mujer y hubo otro hombre de los partidos, movimientos del Frente Amplio? Tendrán que salir más nombres. Y yo creo que ahí no hay nadie ni vetado ni es una discusión cerrada. Hoy día lo que pasa en el fondo es que no estamos concentrados en eso. Ya lo que estamos concentrados en hablar de las municipales, en hablar de cómo construimos proyectos, en hablar de cómo nos abrimos al mundo social, al mundo político, al mundo de los independientes. Y vendrá el tiempo de tomar definiciones presidenciales. Por cierto, tendremos que tomarlas colectivamente y con todos los nombres que se pongan sobre la mesa. A mí me encantaría que Beatriz Sánchez estuviese en ese debate. Ella ha señalado que lo va a pensar también, pero yo creo que basta de hablar del futuro de Beatriz Sánchez sin Beatriz Sánchez también. Y habrá que entender ahí cómo se dan cada uno de los procesos. Bien, Catalina Pérez, presidenta de la Revolución Democrática, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.